Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo y, y encontrarnos para este espacio de compartir y de intercambiar acerca de estos temas que nos gustan sobre la vida, sobre las escrituras, sobre la, la espiritualidad, la cotidianidad, la realidad. Tratamos de que sea un espacio en el cual todos estos ingredientes propios de la vida humana, que no es otra cosa que la vida humana, eh, puedan juntarse todos estos temas en este mismo espacio y podamos compartir alrededor de esto. Estoy gratamente sorprendido por por el pensamiento del típico versículo que suelo citar cuando, cuando hablo con respecto a la revelación de la Torá. Ese famoso texto de Deuteronomio 30:16, que no es el único, en realidad es un texto que se repite, ¿no? Hay varios textos que dicen casi la misma idea. Me refiero al texto de, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ella. Otros textos dicen, mira que no es poca cosa lo que te entrego hoy, es tu vida, estos son los mandamientos que te doy, presta atención a ellos porque en ellos está tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Otro texto puede ser, las cosas reveladas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos por ellas. Cuestión que es claro este texto o este principio de que la revelación de las escrituras, la revelación de la Torá, de los mandamientos, los distintos apelativos que le dan a esto, tiene un propósito y es el bienestar del hombre, el bienestar del hombre. Y bueno, quizá esto no le parezca nuevo, ¿no? Yo he hablado de esto unas cuantas veces, eh, pero hay algo que me resultó muy curioso en la porción de esta semana, la parasha Emor, Emor que significa como habla, sí, básicamente es habla, porque Dios le dice a Moisés, habla a cierto grupo particular y diles tal y tal cosa, ¿no? Pero en esta porción encontré algo curioso con respecto a esto, algo que de verdad creo que tiene mucho que decirnos y como siempre, para nuestro bien. Tiene mucho que decirnos para nuestro bien. Parasha Emor se encuentra en Levítico capítulo 21, versículo 1, y va hasta el capítulo 24, versículo 23. Pero yo quiero que extraigamos un versículo, Levíticos 28, 22, perdón, Levítico 22, 18, donde encontraremos algo especial para nosotros. La porción viene hablando de distintos temas. Cuando Dios le dice a Moisés, habla, bueno, dile a Aarón y a sus hijos con respecto a las ofrendas, bueno, que no se ha de ofrendar. Hay un montón de especificaciones de, de distintos tipos de ofrendas, de sacrificios animales, tenía que ser de tal y tal raza de ganado, macho, sin defecto, de tanto tiempo, de edad, de tales condiciones, no podía tener tal detalle ni tal otro. Con respecto a esas ofrendas, se las ha de sacrificar de cierta manera, ha de hacerse algo con estas ofrendas. La parte que se come se ha de comer de esta y de esta otra manera. Of, instrucciones precisas acerca de qué hacer con la ofrenda. Y dice el Eterno constantemente en el texto, y tengan cuidado de hacer tal cual como les estoy diciendo, porque yo soy el Eterno que los santifico. Esta ofrenda como un medio de santificación. Luego se va por allá con los temas de las fiestas. Acuérdense el Levítico 23, el famoso pasaje de las fiestas donde están organizadas las fiestas del Señor y dan las fiestas para santificación del pueblo. Y algunos detalles más que tienen que ver con esto en esta porción que nos dejan ver esta realidad. Pero en el capítulo 22, versículo 18 dice así la escritura. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrece su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor. Y ahí continúa, viene hablando de las ofrendas y sigue hablando de eso, ¿no? De los distintos tipos de ofrendas.
Quise traer este versículo nada más por como menciona. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias. Y esta expresión me llama mucho la atención. Ofrendas voluntarias. La sola palabra ofrenda ya no es mucho que decir. ¿Qué es ofrenda? Yo ofrendo. Yo doy algo. Tengo esto en mis manos. Mira, toma, te doy esto. Te lo, te lo obsequio, te lo regalo, te lo ofrendo. Pero aquí encima dice ofrenda voluntaria. O sea que había otras ofrendas que no eran voluntarias o cómo funciona. Aquí el texto menciona algo antes de la ofrenda voluntaria y dice, el que ofreciera ofrenda en pago de sus votos. O sea, cuando una persona se comprometía con el cielo porque se veía inspirado, porque ponía una señal delante del cielo, mira que Señor, dame esto y aquello que te estoy pidiendo. Si me contestas, yo sabré que estás conmigo, que me estás apoyando en esta empresa en particular en la que andaba cada uno, y yo voy a dar una ofrenda especial para pagar el voto. Había las ofrendas de Nazariato, un voto de Nazariato con una persona se rapaba por un tiempo, no tomaba vino, ni sidra, ni ninguna bebida fermentada. Eh, dejaba crecer su cabello, no podía cortarse el cabello. Ahorita que se rapaba. Bueno, lo cierto es que si antes se rapaba, el voto de Nazariato tenía que ver con que durante un tiempo no podía raparse, no podía cortarse nada de su cabello, tenía que dejar su cabello largo, no comer, tomar fermentado y unos cuantos requisitos más. Nos acordamos, por ejemplo, de Sansón, ¿no? ¿Se acuerdan? El fuerte Sansón era un hombre nazareo, solo que su realidad de nazareato era para siempre, tenía que acompañarlo para siempre. Cuando él rompe su voto, simplemente pierde su poder. No vamos hoy a desviar del tema, pero lo cierto es que había distintos tipos de ofrenda. Y enfatiza aquí el texto bíblico una ofrenda, que es cuando alguien haga estas ofrendas, además de las ofrendas voluntarias. Y el énfasis nos lleva a que hay muchos tipos de ofrendas y había algo que era ya puramente porque quiere, porque había otras que no necesariamente era que quería, sino que de alguna manera se había comprometido con ello, ¿no? Las ofrendas con respecto a la expiación, ofrendas del pecado y demás. Pero eso me lleva a una realidad. El hecho de que es fundamental en la vida del hombre el asunto de ofrendar. Tanto que la divinidad instruye a Moisés, legisla sobre la forma, la necesidad y el imperativo constante de dar, de ofrendar. Y bueno, dijimos que la constante en las escrituras es que los mandamientos, las instrucciones, las leyes de Dios son dadas para bien del hombre. Estos son los mandamientos que te ordeno hoy para que vivas. Mira que estoy poniendo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Hoy les entrego estas cosas para que, a fin de que vivan ustedes, tengan una vida larga y próspera en la tierra que el Señor les da. Así que este tema no puede ser la excepción. Como todo, la revelación de las Escrituras, este tema de instrucciones sobre la ofrenda, sobre cómo darla y demás, tienen como propósito el bien del hombre. Entonces, ¿cuál sería el bien de dar, de ofrendar? De hecho, me gusta mucho la palabra ofrenda. Quien ofrenda, da. Decimos ofrendar, ofrendar. Y de hecho voy a estar jugando todo el tiempo de esta enseñanza con esa palabra, con ese par de palabras, ¿no? Ofrendar. Porque ofrendar es dar. Es dar. Luego, ¿cuál sería el bien de ofrendar? No puede ser simplemente el bienestar de quien recibe la ofrenda, ¿no? Que ofrendar es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en todo caso Dios no lo es, entonces alguien humano va a tener que recibir la ofrenda. Bueno, el bien de la ofrenda es el humano ese que la va a recibir. No, 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 porque la promesa divina, te doy este mandamiento a fin de que vivas. O sea, quien recibe el mandamiento y quien lo ejecuta es el bendecido. ¿Cuál es la bendición ahí? No puede ser simplemente el que recibe la ofrenda. Tampoco puede ser el hecho de que el ofrendar sea una forma de demostrarle a Dios lo obedientes que le somos. Claro que lo hacemos, ¿no? Pero no puede ser ese el objetivo, ¿no? Que la bondad de la ofrenda es, estamos obedeciendo a Dios. Y como Dios anda por allá esperando a ver cuál hijo lo voltea a ver y le obedece, entonces para él sentirse bien dio un mandamiento de, sí me obedecen. No,
por mucho que te hayan hecho creer eso en mensajes, no es, no es. El bien máximo de ofrendar, dar, no es otro que el dar mismo. ¿Cuál es la mayor bendición de dar algo? El hecho de dar. Esa es la mayor bendición. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que preguntar? ¿Por qué es que es tan bueno para el hombre? Y de hecho el nombre, el título de esta enseñanza es dar una necesidad. Dar una necesidad. Es una necesidad nuestra el dar, el ofrendar. El ofrendar, ya vamos a ver qué y cómo es, pero es una necesidad. Por eso el Señor lo ordena. Cada mandamiento es un reflejo de su sabiduría infinita. Salió bonito eso, ¿eh? Cada mandamiento, cada instrucción bíblica es un reflejo de la sabiduría infinita. Cada que el hombre recibe un imperativo divino, haz esto o aquello, cada cosa que se le dice que haga es por su bien. Por lo tanto, yo no puedo prescindir de esas instrucciones divinas porque me privo de un bienestar para mí. Por lo tanto, cada instrucción divina se convierte para mí en una necesidad, la necesidad de llevarla a cabo para tener una vida sencillamente mejor. Es dar una necesidad. Pero bueno, digamos, ¿por qué entonces sería tan importante? ¿Cuáles son las bondades? ¿Qué es lo bueno que tiene? El dar, el ofrendar. Bueno, lo primero, como dijo alguna vez un amigo en Valledupar, José Rivera, alguna vez en un pensamiento que compartía, decía, bueno, el solo hecho de que algo esté escrito, que haya sido preservado en la Biblia cuando había tantas cosas para hablar, ¿no? Y si algo está en la Biblia, bueno, ya es un asunto para prestarle atención. Eso me pareció fantástico. Entonces, el hecho de que sea un asunto que esté en las escrituras, como digo, con tantas cosas por decir, hace falta que le prestemos atención. Así que vamos a intentar hacer eso, prestarle atención qué es lo que hay detrás de todo este tema de las ofrendas. ¿Y por qué es que es tan necesario para nosotros hacerlo? Dice Levítico 22:30, esto es parte de nuestra porción. Dice Levítico 22:30. En el mismo día se comerá, ¿qué? Una de las ofrendas particulares, o sea que se legisla, Levítico 22 es un capítulo donde se legisla los distintos tipos de ofrendas, qué había que hacer con ella, cómo había que presentarla, qué debía hacer el sacerdote con la ofrenda que alguien del pueblo traía, en qué condiciones la podía ofrendar el oferente, en qué condiciones la podía recibir el sacerdote para llevar a cabo el sacrificio, qué se hacía después con el animal sacrificado, etcétera, etcétera. Dice Levítico 22:30. En el mismo día se comerá, no dejarás de él para otro día. Yo el Eterno, yo estoy presente en esto. Han de entender, cuando estén en el tema de llevar la ofrenda, de ir a hacer lo que les corresponde, que no es un asunto para que yo juegue con ustedes, es que yo estoy presente ahí, en ese acto de intercambio, de identificarse con el animal que iba a ser sacrificado, de poner las manos, el hombre ahí, de identificarse como que él es la ofrenda que va a ser sacrificada. Bueno, yo estoy presente en ese intercambio. Versículo 31, Levítico 22:31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno. Cada cosa que dice aquí Dios le va poniendo su sello. Yo estoy ahí. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Eterno que os santifico. Es maravilloso este texto, porque en este contexto la ofrenda es un medio a través del cual se santifica a Dios, el hombre santifica a Dios, por mucho que cueste asumirlo, el hombre santifica a Dios, no le resta, sino que le da su santidad a las cosas divinas. Y luego dice Dios, yo el Eterno que os santifico, o sea, yo los santifico a través de estos medios. Verso 33. Que os saqué, nos toca leer de nuevo un poquito del 22. Yo el Eterno que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo el Eterno, yo el Eterno, yo el Eterno que os santifico. El ofrendar es un modo de santificación. ¿Se acuerdan? Todo lo que hablamos la semana pasada sobre la santificación y demás, santos seréis, kadoshim y todo esto. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos?
Entre otras cosas, dijimos que santificar es acercarse. Dijimos, entre otras cosas, que lo santo con mayúsculas, lo absolutamente otro, ¿no? Y para santificar nuestras vidas tenemos que acercarnos lo más posible a lo más elevado, a lo supremo, a lo santo. Entonces, santificar es acercarse de tal forma a lo divino que se llegue al máximo nivel de cercanía, de familiaridad con él, con lo santo, con lo divino. Ahora, ¿qué es una de las cosas que podemos hacer, que podemos decir, perdón, acerca de lo divino, acerca de la divinidad de Dios? ¿Qué es una de las cosas que podemos decir? ¿No es acaso el hecho de que lo divino es lo dador por excelencia? Tantas cosas podemos decir de Dios, pero es lo fundamental que podemos decir, que de Él proviene todo, es el creador de todo, y lo creó y luego nos hizo, es decir, lo creó para dárnoslo. Así que el pensamiento más lógico que se nos puede ocurrir acerca de Dios después de pensar que es el creador es que es el dador. ¿De qué? De todo. Y de eso dan testimonio las escrituras. En los escritos apostólicos neotestamentarios está registrado así en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Quizás solemos quedarnos con la segunda parte del texto porque nos lleva a lo teológico y demás, pero me encanta esta primera parte. Déjenlo ahí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cómo actúa Dios? Da. Porque es un ser todo amoroso. Es la definición propia del amor. ¿Cuál es la definición propia del amor? ¿Qué es el amor? Dios. Lo absoluto. Todo lo que hay existe en base al amor, al Gesed. ¿Por qué? Lo intuimos, lo inferimos más bien del hecho de que por ser Dios, lo eterno, lo trascendente, lo infinito, no necesita de nada. Aún así decide hacer al mundo y no lo hace para otra cosa que otorgarle todo lo que es suyo, su bien. Eso es lo que llamamos amor, dar solo por dar. ¿Y cómo se manifiesta su amor? Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio. Amor es dar. Así que dar es una expresión de amor y es una expresión de amor de lo divino. También dice Primera Crónicas 29:14, porque es el texto donde, bueno, David se propone hacer un templo para el Señor, para celebrar ahí el culto, para organizar el culto israelita allá hace muchos años, por lo menos 3.000 años, y están en ese medio, y bueno, él decide colectar de su propio tesoro y de los aportes voluntarios de la gente, y remarca mucho la Biblia este hecho, que era algo voluntario, ofrendar voluntariamente, lo remarca de esta manera. El primer libro de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ese texto es fantástico porque nos muestra varias cosas acerca del dar, del ofrendar. Dice aquí David, ofrecer. Es sinónimo de ofrendar. Lo primero, que es voluntariamente. Y lo segundo, que en realidad el ofrendar es algo que hacemos en imitación de lo divino. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, no hay cosa que el hombre dé que primero no haya recibido. ¿Qué damos? ¿Qué es nuestro? Todo lo recibimos. Esta agua la recibimos. El vaso de cristal lo recibimos a cambio de dinero, tal vez, pero en todo caso lo recibimos. Ustedes reciben en este momento este contenido que les estoy compartiendo. Yo recibo en este momento la atención que me están dispensando. Constantemente vivimos dando cosas, pero que hemos recibido. El dar es la acción de Dios. Ofrendar y dar son entonces modos de santificarnos, modos en que lo santo nos santifica. Lo santo nos santifica. Es más, si solo profundizamos en la definición de santo, ¿se acuerdan
¿Cómo lo define Rudolf Otto, el teólogo alemán? Lo santo es lo absolutamente otro. Kadash en hebreo, así como agios en griego, así como sanctus en latín, conllevan una misma idea. La idea de santo es lo otro, el excedente de significación. Lo hemos marcado. Kadash, apartar en hebreo, apartarse. Santificar es apartarse. Por eso lo divino con respecto a nosotros, si bien su inmanencia lo hace siempre presente en nosotros, su ser es la absoluta trascendencia. De hecho, esa es la definición de Dios, ¿no? Lo absolutamente trascendente, lo que está fuera de toda materia, de toda realidad, por encima, lo trasciende completamente, está apartado en un sentido de su mundo. Por lo que nuestra posibilidad de apartarnos para desarrollar en nuestras propias vidas esa santidad es apegarnos a lo divino. Ahora, ¿qué es lo divino? Dijimos, la fuerza otorgadora, lo que da por definición. ¿Qué es lo humano en este sentido? Lo que recibe por definición. Nos encanta recibir. Lo divino es la fuerza otorgadora, lo humano es la fuerza receptora. Quiero más, dame. Pedimos, rogamos. La plegaria es parte de nuestra esencia, porque el ser humano, por naturaleza, viene deseando. Fue hecho así. El solo hecho de que salgamos de Dios, dependemos de su ser, nos hace seres inherentemente receptores de su ser para mantenernos en existencia, en vida, ¿no? Pues cuando nos apartamos de esa naturaleza humana para parecernos más a lo divino, cuando damos, ese es el proceso de santificación. Por eso es que el ofrendar, el dar, nos santifica, porque nos eleva a una posición de semejanza con lo divino. Ya lo dijo David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que ofrendemos voluntariamente estas cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, tú ya nos diste, ahora nosotros estamos dando, nos estamos pareciendo a ti, nos estamos santificando en la actividad de dar. Nos estamos pareciendo a Él. De hecho, está escrito, y yo creo que ya saltó en tu mente, de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre se ha cuestionado mucho en la historia acerca de cuál sea esa imagen y esa semejanza del hombre con lo divino, que si la inteligencia, que si el diálogo, que si la posibilidad de interacción, que si el ser un ser racional, etcétera, etcétera. Y muchas cosas muy lindas se han tejido en distintas tradiciones alrededor de esta idea. Pero una cosa es cierta, quizá nos cueste encontrar esencialmente nuestra imagen y semejanza divina, pero el imperativo divino es para que siempre vivamos en consonancia con esa imagen de Dios que llevamos, con ese sello que fue puesto en nuestra frente, espiritualmente hablando. Pero una cosa también sabemos, que por lo menos en la acción podemos encontrar la imagen y la semejanza con lo divino. Si en la esencia del ser nos cuesta encontrarla, en acción sí que podemos desarrollar semejanza con lo divino. Y una cosa sabemos de la divinidad, da. Ponernos en posición de dar es ponernos en semejanza con lo divino, es llevar su imagen. Dar. Por eso lo necesitamos, para elevar nuestras vidas. Ofrendar es elevarnos. Dar, vivir una vida donde doy, donde me doy, donde entrego, es elevar mi vida de la expresión baja de solo pedir, de solo querer recibir. Me elevo, por tanto, me santifico. Pero, además, el dar es algo que simplemente nos ubica, nos permite encontrarnos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Nos permite encontrarnos de verdad. Dar nos permite encontrarnos de una manera clara e inequívoca. Los sabios más profundos, en su hermético lenguaje, explican la naturaleza de este mundo como la gran posibilidad de que la vasija dé. Los sabios explican que en el mundo, antes del mundo, en la creación antes de la creación, es decir, la explicación de la creación del mundo antes de Génesis 1.1, sí, los sabios profundizan en eso. Bueno, ¿y qué hubo antes de Génesis 1.1? Si Génesis 1.1 es el principio. Bueno, en los mismos textos de la Torá, como por ejemplo Génesis 1.1, encuentran alusiones, y todo lo que se desarrolla en Génesis encuentran alusiones a todo lo que fue antes de ese, en el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios,
sea, la luz fue la luz, hay un montón de cosas ahí, pero ¿qué hubo en ese principio? ¿Qué fue antes de ese principio? ¿En el principio de qué? ¿No? ¿Hasta dónde nos remontamos? Bueno, los sabios comentan todo eso, yo no voy a traer todas esas ideas, solamente algo que dicen, y es que el mundo fue hecho como la posibilidad de que la vasija de, en el principio cuando Dios hace todo, cuando contrae su infinitud para dar espacio a lo finito, donde Dios mismo se limita, se pone límites a sí mismo, crea este mundo donde su influencia es ciertamente limitada. ¿Cómo sabemos que su influencia es limitada y no absoluta? Porque este mundo sigue existiendo. Aquí hay carencia, aquí hay necesidad, aquí a veces calor, aquí a veces hay frío. Está la influencia de Dios, pero muy limitada. Tenemos conciencia de otredad. Yo soy uno, este es otro, y lo santo está por allá, lo absolutamente otro, trascendiendo totalmente la realidad. No me he fundido con lo infinito, por lo tanto, sé que él está contrayendo toda su potencia. Entonces, cuando Dios empieza a hacer el mundo y la vasija infinita, es decir, la creación es un modo en que los sabios lo llaman, vasija con respecto a la luz, la vasija que contiene la luz divina, el flujo divino, la influencia de Dios. Pues la vasija se sentía fantástica de que todo lo tenía de parte de la luz, de lo divino, de Dios. Pero un día la vasija se da cuenta que hay algo mayor que recibir todo, es ser Dios, que lo da todo. Entonces la vasija se resiste a recibir porque quiere algo más, semejanza con lo divino. A la vasija resistirse a recibir, la vasija no contiene, se rompe la vasija, no está en capacidad de recibir suficientemente. Entonces ocurre lo que los sabios explican como la ruptura de las vasijas. Es muy profundo, es bello todo esto, pero no viene el tema y no vamos a poderlo explicar en un par de minutos. Pero lo cierto es que luego este mundo es hecho como la posibilidad de que esa vasija venga y dé. ¿Quieres dar? ¿Quieres parecerte a mí? Ve, te voy a hacer un mundo para que tengas la posibilidad de llegar a mí a través de mí, de la imitación de mi ser. ¿Y qué es Dios por naturaleza? Dijimos desde hace rato, dar. Entonces, cuando yo doy, me ubico con mi llamado existencial. Me doy cuenta que toda esta realidad, todo este mundo fue hecho para que yo dé, para que me desarrolle imitando lo divino. Así que la realidad del mundo es mi posibilidad de dar. Es encontrarme con mi llamado cósmico existencial. También los sabios explican que este mundo fue hecho por Abraham. Toman textos de la Torá para decir que este mundo fue hecho, un texto donde dice, es un juego de palabras que usan los sabios, un texto de la Biblia que dice que el mundo fue hecho, dice Bitbará, entonces dicen no leas así, lee de tal manera. Lo cierto es que al leerlo, se lee, este mundo fue hecho por Abraham. Ya lo explico. ¿Qué es Abraham? Abraham es el arquetipo de la dádiva, de la bondad, del gesed, de dar. Abraham, nos dice la Biblia, nos dice la Torá, que vivía haciéndole de merced, bien a la gente. Estaba en una ocasión recién circuncidado, con el calor del día, a los 3 días de la circuncisión, cuando más duele. Ahora, no se circuncidó un niñito, un anciano, sin todas las ayudas asépticas, se dice así, asépticas, de asepsia, de limpieza, que tenemos hoy. Y él estaba ahí y vio pasar a unas personas y se fue a ofrecerle. Pasen, sigan, lávense, este camino es peligroso, se va a hacer tarde, vengan, coman algo. Era un tipo que vivía haciendo el bien. Los sabios dicen que cuando Dios fue a hacer el mundo y se dio cuenta de toda la limitación, la eternidad de Dios, lo ve todo, ¿no? Previamente, y veía que este mundo no iba a tener un desarrollo tal, sino que se daría todo lo que se da hoy, que nos comemos entre nosotros mismos, compartimos solo hasta donde me alcance para mí primero y ahí sí. Entonces, vio Dios que este mundo iba rumbo al caos, como la realidad del caos presente en Génesis, ¿no? Había caos. ¿De dónde salió? Bueno, propio de los mundos del caos, anterior a la creación divina. También, insisto, son temas profundos y un poco herméticos que aquí no vamos a tratar, pero solo me interesa el punto. Entonces Dios dicen los sabios, hizo el mundo por Abraham, porque encontró el gen de Abraham. O sea, vio en toda la creación que había un gen, había una idea. En Abraham iba a haber la empatía, había algo en la realidad de la creación del ser, y era la posibilidad de reconocer al otro, de darse cuenta de un otro, de entrar en diálogo con
otro, con otra cosa aparte de mí. Basado en eso fue hecho el mundo. O sea, el mundo fue hecho para que el hombre se encuentre a sí mismo en lo otro. Como dice Buber, ¿en qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dice, a ver si recuerdo su cita, si lo entendemos así, más o menos dice, pues de acuerdo a lo que viene diciendo, es el ser en cuyo diálogo, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza el encuentro del uno con el otro. ¿Qué es el hombre? Es el ser que se encuentra a sí mismo en el roce. Y yo cómo me rozo con el otro cuando me doy al otro, cuando permito la realidad del otro. Me doy, me entrego, me ofrendo. Sé que muchas de estas cosas que traigo son un poco extrañas para algunos de ustedes, pero si solo vamos a la escritura limpia, así como le gusta mucho al solo versículo, ese principio está ahí presente también. ¿Se acuerdan cuando es hecho el hombre? Fue hecho el hombre y lo primero que se le dice, fructifica, multiplica, fructifica, da frutos, multiplícate. ¿Cómo se multiplica el hombre? A través del encuentro de un hombre con una mujer. ¿Y qué hay que hacer? Hay que poner una semilla, hay que incubar esa semilla, hay que gestarla, luego dar la luz. Aporta al hombre, aporta a la mujer, da para dar lugar a lo otro. El mundo se sostiene, la humanidad se sostiene por el dar del hombre. Es así de sencillo. Lo primero que hace el hombre, ¿qué es la primera encomienda que se le da? Bueno, dice la escritura que Dios puso al hombre en un huerto de Edén, le dieron ese huerto para que lo labrara y lo guardase. No, había que hacer algo. Hay quienes dicen, era solo un trabajo de vigilancia, todo estaba hecho. En todo caso, había que dar de su vida, de su tiempo, para que funcionara bien su mundo. Vamos, avancemos. Trabajo como tal primero que le pone Dios al hombre. Le trae todos los animales. Y dice Génesis 2:19, la última parte, la parte C del versículo. Y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, ese fue su nombre. El hombre dio nombres a toda criatura, a todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Sé que la versión tradicional dice que a todo hombre, a todo ser viviente que habrá, que a todo ser vivo que Adán llamó, ese es su nombre. Pero Rashi lo traduce así como lo acabo de leer. A todo ser viviente al que el hombre daba su nombre, ese fue su nombre. Y el hombre dio nombres, algo dio el hombre. Y él explica por qué dice que se lee así. Dice, a todo ser viviente el que daba nombre, ese es su nombre. Dice Rashi, invierte el orden de esta frase y explícalo así. Explica así donde dice, a cada ser viviente al que el hombre llamaba con su nombre, ese fue su nombre para siempre. Dice, hazlo porque en hebreo el orden sintáctico hace que la frase sea un poco ambigua, por lo que para comprender su sentido exacto es necesario cambiarlo. Erróneamente se podría haber entendido porque la palabra que aparece ahí, a todo ser viviente que Adán llamó, aparece la palabra ikra, y ahí viene ikra y muchas palabras más. Ikra, en el sentido de llamar para que alguien acuda, no de llamar nombres. Entonces, cualquiera podía interpretar como que el texto dice, a todo ser viviente que el hombre llamaba, Vaikra llamó, ven, ese era su nombre, y eso es una frase sin sentido. A todo ser viviente que el hombre llamaba, ese es su nombre. ¿Cuál? Ven, hey. Si le decía hey, se llamaba hey. Entonces, para que no se confunda, dice Rashi, léelo así. A todo ser viviente al que el hombre daba un nombre. Lo claro, más allá de la explicación que pueda dar Rashi o de cómo lo entendamos, es que el hombre tuvo que sacar algo de sí, dio el hombre, aportó el hombre para con la creación tan magnífica que Dios dio, y Dios se la trae al hombre para que él la administre, y no que la administre con lo que él le va a dar, con lo que él ya es. El hombre tiene en su ser, en su constitución, todo lo que necesita para darle al mundo. Y es algo que Dios pone a hacer al hombre y luego le respeta, porque nos dice la Torá, y el nombre que dio Adán a cada ser viviente, ese es su nombre hasta hoy. Dios respeta plenamente la injerencia del hombre. Dios tiene un profundo respeto por todo lo que tú das. Dios tiene un profundo respeto por tus ofrendas. Porque sencillamente el hombre fue hecho para dar semilla, multiplicar, dar trabajo, administrar, dar ideas, lo que sea.
agregar lo que sea al bello mundo que ya Dios le dio, pero agregar al fin. Ya Dios nos dio todo, es fantástico este mundo, es un paraíso. Ahora, ¿qué tengo yo para aportarle a ese paraíso? Es imposible que me den todo esto y que yo a cambio no pueda dar un mínimo. Y siento que lo necesito. Ponernos en posición de ofrendar es simplemente identificarnos con, con quienes realmente somos, con cómo nos hicieron. ¿Cómo nos hicieron? Un ser hecho para dar. Lo primero que nos ponen a hacer es a dar. Vinimos y sentimos que dar. Tengo que dar mi tiempo, tengo que dar mi atención, tengo que dar mi disposición, mi mejor energía, mi mejor ánimo. Tengo que dar. Razón tenía Pablo, el apóstol, el rabino. A algunos les sorprende que Pablo fue un rabino, instruido a los pies de Gamliel, los más grandes rabinos de su época, discípulo directo de la escuela de Hillel. Bueno, ese fue Pablo. Rabino Shaul se lo conocía en su época. Pero razón tenía cuando dijo en nombre de su maestro en Hechos 20:35, la segunda parte, y recordar las palabras del Señor Jesús, de Yeshua, que dijo, más dichoso es dar que recibir, más bienaventurado, más feliz, lo que sea, como lo quieras traducir. Pero hay más gracia, hay más deleite, hay más dicha, hay más felicidad en dar que en recibir. Porque nos identificamos cuando damos, se siente, caray, por fin estoy como siendo lo que siento que soy. Más bienaventurado, más dichoso. Siempre damos vueltas, ¿no? Sobre el concepto de felicidad o ser feliz aquí, allá, que si esto, que si aquello. Pero con todo lo que digamos, mire, no se es más feliz. No, nunca se es más feliz que cuando te sientes pleno. Y nunca te sientes tan pleno como cuando te identificas contigo mismo. Cuando eres tú mismo. ¿Y qué eres tú? Somos esencialmente seres hechos para dar. La acción de dar en este mundo, la acción de dar, nos pone en semejanza de lo divino, en imitación de lo divino, porque lo divino constantemente nos da, constantemente recibimos la vida. La invitación es para que constantemente demos la vida. La damos en pago, en una pequeña muestra de reciprocidad por la vida que nos otorgan. Damos la vida, no nos las quedamos. No la restringimos, no la tacaneamos, la damos. El maestro dijo una palabra muy bella por allá. Todo aquel que guarde su vida por miedo a perderla, la perderá. Pero todo aquel que esté dispuesto a dar su vida, él la hallará. La damos. La mejor manera de encontrar vida es dando vida. Cuando ofrendamos, eso mismo es lo que pasa. Somos nosotros mismos. Respondemos a nuestro llamado eterno, cósmico, universal. Perdón por la conjunción de tantos adjetivos aquí, pero es necesario. Cuando damos, nos encontramos con nuestro llamado eterno, cósmico, universal. ¿Por qué uso todo esto? Porque es la razón de ser de la vida, de esta realidad, de este mundo, hechos para recibir la bondad divina, pero como surgimos de lo divino, con un llamado inherente a nuestro ser, a nuestro origen, de dar para ser como lo divino. Por eso es que el tema de las ofrendas santifica. Dice, Dios hará las ofrendas así, así, así. Yo, el Eterno, que os santifico. Santifica este tema, porque si lo analizamos desde este sentido, en este sentido, es algo que nos eleva. Miren cuánto hablamos solo alrededor de la ofrenda. ¿Y ha notado algo? Que todo lo que llevamos hablando, tantas cosas bellas que venimos hablando de la ofrenda, y nunca hemos dicho de ofrendar dinero. Porque es aquí donde la mayoría se cuestiona todo lo que venimos hablando. Y muchos dirán, pero bueno, ¿qué tendré yo para dar? Si llamar es algo, si dar, perdón, es un llamado universal, cósmico, existencial, tan profundo, tan importante. ¿Yo qué tanto puedo dar de tamaña importancia? Lo mío no es tan valioso. Mi ofrenda, si es algo tan trascendental, habrá que dar cosas muy trascendentales. Si mi ofrenda no es tan trascendental, no es tan importante.
Otros dirán, pero si yo estoy más en posición de recibir ayuda que de ofrecerla, ¿cómo puede ser que Dios me pida ofrendas si yo necesito de Él? ¿Yo qué le puedo dar? Todo, todo por nuestro entendimiento confundido del tema. Tanto tiempo escuchando sobre ofrendas monetarias para que nos saquen del purgatorio, para que Dios nos prospere ya más modernamente, para que Dios salve a nuestras familias. Estás enfermo, da esta ofrenda. Necesitas que te vaya bien, pues dale ofrendas a Dios, porque Dios no bendice a nadie si nadie le da a Él. Tanto tiempo que nos hablan y hablan de eso, que ahora nos cuesta realmente encontrarle sentido a estas cosas. Nos cuesta encontrarle sentido a estos temas, que no sea pensar como siempre y típicamente nos han dicho, ofrendar, sí, llévale a alguien dinero allá para que Dios, porque solo Dios a través de esa persona que reciba tu dinero, solo así Dios puede darte, ayudarte, salvarte, sacarte del purgatorio, sacar a tu familia del inframundo, salvarte a ti de la ruina y la desgracia. Nos cuesta encontrarle sentido, pero mire, es muy sencillo. Despójate de todo eso y entiende la luz de la escritura, del pensamiento de la Torá, del pensamiento de la Biblia. Ofrendar no es ni mucho menos un asunto de tener posesiones que compartir. Lejos de eso, ofrendar es un modo de vivir. ¿Por qué digo que no es un asunto de tener posesiones que compartir? Porque aunque mucho acumule el hombre, nunca sentirá que tiene suficiente. Cuando el dar del hombre surge a partir de lo que siente que tiene para dar, el hombre siempre va a querer más. Y por muy poco que tenga, siempre algo tiene el hombre. Lo dijo maravillosamente Juan el Bautista. ¿Qué tiene el hombre que no le haya sido dado de lo alto? El hombre no tiene nada si no le es dado de lo alto. Estamos vivos, tenemos la vida. Vestuario, aire, salud, vida, alimento, familia. Algunos incluso tienen dinero, posesiones. No tiene que ver con eso. Ofrendar es un modo de vivir. Cuando aprendemos a verlo así, vivir la vida diaria, cotidiana, real, es un continuo ofrendar. La vida que vivimos a diario se puede convertir en un continuo ofrendar en el altar, o un ofrendar que llevo a cabo, un sacrificio de ofrenda grata a Dios que llevo a cabo en el altar de mi propia vida. Mi vida se convierte en un altar para que yo lleve ahí mis ofrendas, los actos de vida que hago. Lo dijimos también en estos días. Dios está interesado en la santificación del hombre, ¿verdad? Dios, ¿por qué pide al hombre que se santifique? Él quiere eso porque Él es santo, porque es sinónimo de elevarse para que el hombre viva una vida elevada. Dios entonces está interesado en la santificación del hombre. Por lo tanto, la vida toda que rodea al hombre está hecha como un medio de conducción a lo divino. La vida del hombre está hecha para que el hombre, a través de ella, se dirija hacia Dios. De hecho, el llamado del hombre es que dirija la realidad a Dios. Toda realidad que el hombre vive, cuando la dirige hacia Dios, se convierte en una ofrenda para Dios. La vida que rodea la realidad de toda persona se presta para que el hombre comience su dirigirse hacia Dios. También dijimos que la santificación, santificar, es conducir toda realidad hacia lo santo. Yo santifico el agua cuando la bebo con conciencia, reconozco la presencia de lo otro detrás de esta agua, de lo divino que la envía a través de lluvias, todo lo que creó, de lo humano que participa ahí haciendo conductos, ¿no? Acueductos y todo lo demás. Hasta el plomero que viene y me instala aquí el grifo para que llegue, o me lo arregla cuando se daña, ¿no? Lo reconozco, bebo esa agua con esa conciencia, doy gracias, bendigo antes y después, la bendición por el agua, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amén. Bendito es el Señor nuestro Dios, Rey del universo, por cuya palabra son hechas todas las cosas. Bebo y qué bien, me hidrata, me refresca, me suaviza la garganta, qué bueno. Elevo eso. Estoy poniendo un ejemplo básico y muy cotidiano, pero todo lo demás aplica ahí. Cuando como, cuando comparto con alguien, cuando tengo un encuentro íntimo, cuando veo a mi hijo, le doy un beso, cuando voy trabajo, y
Todo acto, si lo conduzco hacia lo divino, si hago conciencia de todo lo que hay detrás de cada cosa que hago, lo dirijo hacia lo elevado, hacia lo santo. En ese proceso yo me santifico, santifico toda realidad e incluso santifico el nombre del Eterno. Cuando el hombre vive su vida como dirigiéndola hacia Dios, santifica su mundo. Entonces, ya no es que trabaja para ganar dinero o ganarse la vida. También el trabajo se hace una forma de ofrendar. Como está escrito, Colosenses 3:22. Dice ahí Pablo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. O sea, aquí le habla a toda persona que tiene un empleo, o incluso si es independiente y tiene un negocio. Su amo se vuelve el cliente, ¿no? El otro con el que comparte, de quien viene el dinero que recibe. Lo cierto es que dice: obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, es decir, no trabajes por el sueldo, como los que quieren agradar a los hombres, porque ese trabajará duro cuando el jefe no ve. Trabajará duro porque viene el pago. Entre más me esfuerce, más horas haga, más produzca, más todo esto, más gano. Dice Pablo: no hagas, no te rebajes, pues es que no eres un animal. Dice: obedece, o sea, pórtate bien, haz tu mejor trabajo, no como para agradar a los hombres, porque te harías esclavo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, temer. ¿Se acuerdan? Lo expliqué hace un tiempo hablando acerca del concepto del temor de Dios. Date cuenta que estás delante de lo enorme, el valor de lo tremendo. ¿Recuerdan? Lo tremendo, lo hablamos por ahí, misterium tremendo. O sea, estoy delante de lo otro, de lo grande. Eso me despierta temor. O sea, debo entender que mi vida laboral, ahí debo tener temor de Dios. O sea, Dios está presente en mi vida laboral. Por lo tanto, no puedo trabajar por un sueldo porque eso es rebajarme. Debo trabajar como para Dios. Dice el versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, es decir, involucra todo tu ser, tus mejores intenciones y fuerzas, como para el Señor y no para los hombres. Date cuenta que tienes una oportunidad de elevarte con tu actividad cotidiana, laboral, relacional, académica, social, lo que tú quieras. Date cuenta que lo santo está ahí. Vívela como para Dios. O sea, tu actividad laboral bien puede ser el trabajo de un esclavo que va a intercambia su vida, su cuerpo o su mente, su salud por un sueldo, o puede ser una ofrenda que le haces al Dios vivo. Por lo tanto, una ofrenda viva al Dios vivo no se traduce en otra cosa que vida y vida abundante. Eso es fantástico. Cuando aprendes a verlo así, ya no trabajas para recibir un sueldo, ya no te vendes. Cuando aprendes a verlo así, ya no comes para ti solamente, porque también comer se vuelve una forma de ofrendar. Yo que hoy si estoy comiendo, estoy recibiendo. Ofrendas lo mejor de ti, porque estás conduciendo a Dios esa comida. La diriges a lo divino, la santificas, te ofrendas a ti, sacrificas eso, tu sacrificio es esa comida que está delante de ti. Ya no duermes para ti, ofrendas con ello, ofrendas cuando duermes. ¿What? Es que sencillamente siempre vas a estar ocupado en dar. No importa que le des a otros o que te des a ti mismo. Comer y dormir es darnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en todo caso estarás dando para el bien de una criatura divina. Sea esa criatura divina otro o seas tú mismo. Le estarás dando a una criatura divina que necesita comer, vivir, estar lo mejor posible para que continúe su vida de darse a su mundo, al mundo que Dios le dio, porque con ello le está dando a Dios. Y hará lo que sea que tenga para dar, porque a Dios se lo santifica en la totalidad de la vida humana. Y este principio está en todos lados en las Escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, sea comer o sea beber o lo que sea que se te ocurra hacer, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues que yo pensé que lo único que se le podía dar a Dios era ofrendas, diezmos, dinero. No, no. Esa es una de las tantas formas de dar algo a Dios, dar dinero para causas sociales, altruistas, para apoyar la difusión de este tipo de enseñanzas,
para apoyar a un maestro que se dedica a las cosas espirituales y me enseña y por lo tanto yo retribuyo. Es una de las formas de dar, pero a Dios hay que darle comiendo, bebiendo o haciendo todo lo que hagamos. Solo así nos santificamos, lo santificamos. En Romanos, Pablo transmite el mismo principio y dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Muy probablemente aquí se refiere al que ayuna. Lo dijimos la semana pasada, el que entiende en el ascetismo, en la privación, en el ayuno, una forma de servir a Dios. Bueno, el que lo hace así es fantástico, lo hace pero porque lo conduce a Dios, no para parecer más espiritual, lo hace como una forma de dar, no de recibir. Esto para aquellos que su ayuno. ¿Y cuál es el propósito del ayuno? No, que Dios me... Entonces no estás dando nada, estás haciendo un negocio con Dios. Le das a Dios un ayuno cuando te entregas y te doy esto, porque quiero que esto me conduzca hacia ti. Me aparto de mi vida natural, cotidiana, de comer, de recibir. Hago un alto, me aparto, me santifico. No como para que esto me eleve, me acerque a ti, separándome de la cotidianidad, de lo mundano, entre comillas. Porque entre comillas, lo expliqué la semana pasada, en realidad no hay cosa mundana o profana, sino algo que no sea santificado, algo que yo no he conducido a lo divino. Pero sigamos con Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¡Wow! O sea que hasta morirse es una forma de ofrendar tal cual. Tal cual. Ofrendo mi vida. Muero con buena disposición. Le entrego a Dios mi vida. Y al morir se convierte en una semilla. Y al morir rebrota. Toda semilla que sembramos, Pablo lo explica también en Corintios, esa semilla ha de morirse para que rebrote y nazca un nuevo árbol. Morir como ofrenda a Dios es un replantarme para nacer para otra vida que Dios me va a dar. Verso 18. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Wow! Eso es que darle todo en la vida. Ya nos lo dio todo. ¿Qué podemos decirle que no si es de Él? Y nos lo dio de buena voluntad. Darnos. ¿Qué haces en tu vida? ¿Cuál es tu trabajo? Piensa en por qué lo haces. ¿Por un sueldo? ¿Por quedar bien? ¿Por hacerte famoso? ¿Por popularidad? ¿Por ganarte la aceptación de otros? ¿Para mantenerte? ¿Para mantener a tu familia? ¿Qué tal si cambias por un momento eso e incorporas en tu realidad la conciencia del ofrendar? Y todo lo que hagas lo haces como para la gloria de Dios, lo haces como para darte a Él. ¿Qué te das? Das tu tiempo, das tu energía, das tus mejores recursos, tus mejores ideas, para el bien de tu mundo, para los que te rodean, para ti mismo, porque te encuentras en el dar. Me gusta como dice Buber, toda acción del hombre dedicada a Dios es un acto mesiánico. ¿Cuál es el concepto de lo mesiánico? El concepto del redentor. La figura del Mesías es la figura del que redime, del que salva. Toda acción que el hombre hace dedicada a Dios es un acto mesiánico, un acto que redime la realidad, redime el mundo. Todo lo que yo hago con conciencia. Y ya que hablamos de redención, permítame, lo último que diré, y muy brevemente, sobre la necesidad de dar. Porque dijimos, dar, una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Mire, el otro día estaba hablando con mi hijo, ya hace un rato, y me preguntaba de por qué de las guerras y demás. Y le explicaba, hijo, podemos decir muchas cosas, pero palabras más, palabras menos, el origen de toda guerra, sea la guerra de un marido con su mujer en la casa, sea la guerra de un grupo de fanáticos de una idea política, deportiva, religiosa, contra otra, o sea, la guerra de una nación contra otra. Básicamente, lo que hay en el fondo es el egoísmo. Lo que lleva al hombre a eso es, no, para mí, yo quiero para mí.
Lo quiero para mí. Entonces, un día, hablando ahí de discusiones, llega y dice, mi hijo, al que le había explicado, dice, otra vez el maldito ego. Otra vez el maldito ego. Y nos causó mucha gracia. Y eso que dice mi hijo representa la idea de lo que nosotros vemos en el mundo. Somos especialistas en interpretar las cosas. Y sí, sabemos que el conflicto árabe-israelí es por egos humanos, que el conflicto ruso-ucraniano es por el egoísmo humano, que el conflicto entre derecha e izquierda aquí en nuestro país es por el conflicto, por el egoísmo humano. Siempre el maldito ego. Pero la pregunta que hoy tengo para hacer es, ¿qué hacemos nosotros por nuestro mundo tan cargado de este maldito ego que dice mi hijo? ¿Qué hacemos más allá de criticarlo? ¿Qué hacemos para combatirlo? No, estamos en un mundo, estamos tan mal por el egoísmo humano. Hay gente multimillonaria que se regodean todo lo que tiene. Despilfarra el dinero, desescurre el dinero. Y otro al ladito ahí, en la misma cuadra, pidiendo por pan porque no tiene. El maldito ego. ¿Pero qué hacemos? Más que criticar al maldito ego. ¿Cómo se lo combate al ego? ¿Qué dijimos que era Dios? La fuerza dadora. El hombre en su naturaleza es receptor. ¿Cómo se eleva el hombre? Cuando se eleva a su vocación intrínseca de dar. De dar. Eso es porque nos hacemos semejantes a Él. ¿Qué incorporamos en nuestra vida? La fuerza otorgadora, no la receptora. En pocas palabras, ¿qué incorporamos en nuestra realidad? La fuerza de Dios. ¿Qué invocamos en nuestra realidad? La fuerza altruista, el poder otorgador, a Dios en la realidad cuando damos. Cuando eso pasa, mire, no hay nada más contagioso que esto. Puede invadir, contagiar por completo el espíritu egoísta en toda realidad. ¿Se acuerdan el pasaje que citamos de David dando gracias, Señor? ¿Quiénes son? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que demos ofrenda voluntaria para hacerte el templo. Bueno, versículo más adelante, el que leímos fue en 29:12, si mal no recuerdo. Versículo más adelante, en el 17, dice, mismo primero de Crónicas, 29:17, sigue David ahí orando. Y cuando dice, Señor, ¿qué soy yo y quién es mi pueblo para que tomemos ofrendas para ti? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice el verso 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrendado todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. ¡Wow! ¡Wow! Queridos predicadores, si me escuchan, no hay necesidad de insistir tanto a que la gente dé, a que ofrende. Trae tu ofrenda, da tu ofrenda. Estás mal, te va terrible, estás en ruina porque no das. El mundo estará mejor cuando des. ¿Sabes cuál es la mejor manera de eso? Da. Date desde tu mensaje, desde tu sermón. Gente toda que me escucha, ¿cómo vamos a acabar con el maldito ego? Cuando empecemos a dar, porque no hay nada más contagioso que dar. Dice David, tú escudriñas el corazón, te agrada la rectitud. ¿Y sabes qué me di cuenta yo cuando profundicé en esa rectitud? Me di cuenta de una cosa, que no había mejor manera de actuar que dándome. Y te digo una cosa, Dios mío, que he descubierto. Oh, qué fantástico eres, Dios. Yo te di y ahora veo que mi dar se convirtió en un germen positivo, el germen de Abraham. De esos lomos venía David, vía Isaí, vía Jacob, vía Judá, si queremos ir más cerquita, vía Jacob, de ahí Isaac, de ahí Abraham. Ese germen venía vivo por los genes de Abraham hasta que llegó a David. Y David dice, ¿sabe qué, Señor? Me di cuenta que ese gen contagia, invade toda realidad. Señor, yo di voluntariamente y ahora he visto que este pueblo se contagió de eso. Y, fantástico como dice el texto, ha dado
para ti espontáneamente. La mejor manera de que elevemos nuestro mundo, de que acabemos para siempre con el maldito ego, es dando, es ofrendándonos. ¿Qué? Todo lo que tengas. ¿Tienes dinero? Pues da dinero. ¿Tienes tiempo? Da tiempo. ¿Tienes un oído para escuchar? Dalo. ¿Tienes un consejo para dar? Dalo. Pero hazlo por dar, no hazlo para que te den. No lo hagas para que te paguen. No lo hagas para recibir. No lo hagas para manipular. No lo hagas para hacerte famoso. Hazlo solo por el bien de tu mundo. Hazlo para elevarlo hacia Dios, porque cada cosa que haces, ¿se acuerdan cómo lo dijo Uber hermosamente? Toda acción que hago, cualquiera sea, cuando la dedico a Dios se vuelve un acto mesiánico, un acto con el cual ayudo a redimir el mundo. Hazlo así y te convertirás en un instrumento de Dios. Y además satisfarás para siempre la inmensa necesidad intrínseca de tu ser de dar, porque dar es una necesidad. Amado, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta palabra. Mira nomás qué hermoso, te doy gracias. Tú nos has dado esta palabra. Todos estos pensamientos que he compartido con tu pueblo no es otra cosa que lo que tú nos das. La revelación fantástica de las Escrituras, de los sabios que nos las explican, de los maestros que las comparten, de los pensadores que han dedicado su vida a ello. Gracias por todo eso. Gracias por el pueblo, Señor, que la escucha, por el oído pronto, que quiere aprender, que quiere edificarse, que quiere construirse a sí mismo. Constrúyenos a todos a través de estas palabras, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Permítenos darte más y más. Por ahora empezamos dándote gracias, pero permítenos dar de lo que somos para que tu mundo llegue hasta las alturas que debe llegar, porque hemos entendido que cualquier acción que hagamos dedicada a ti se hace un acto mesiánico, un acto de redención a través del cual tú redimes al mundo, porque has decidido ser partícipe al hombre de la redención de tu mundo, de la elevación de esta realidad maravillosa. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo. Yo te doy gracias por todo esto que haces por nosotros y en nosotros y con nosotros. Por todo ello, te doy gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por esta palabra, que podamos vivir por ella, que podamos atesorar eso de verdad en nuestro corazón y llevarlo a su expresión más elevada para la gloria del Señor. Muchas gracias a todos por estar, por escuchar, por ver, por conectarse. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.